Denle al lo entiendo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Llegó el día para Melina Villagra. Melina, es tu momento, es tu día. Estás a punto de convertirte en licenciada en kinesiología y fisiatría, cosa que no es poco. Y ya vamos a hacer la defensa. La tesina es, el título de la tesina, perdón, es Ambliploía en la población infantil, su impacto en las habilidades de manipulación. La directora es la licenciada Jimena Genovese y los jurados son la licenciada Patricia Engar y el licenciado Néstor Rosendo. Así que vos sabés que nadie puede hacer interrupciones cuando estás haciendo la defensa de la tesina. Sí, al final, si alguien quiere hacer el del jurado, ¿no? Por supuesto, quiere hacer alguna defensa, alguna pregunta respecto de la defensa de la tesina, luego te hará las preguntas pertinentes. Por lo pronto, es tu último ejercicio como estudiante de la carrera, así que disfrútalo y tenés todo tu tiempo para hacer la exposición. Todos los éxitos. Bueno, muchas gracias, Euge. Bueno, como me presentó, mi nombre es Villagra Melina Lucía. Hoy voy a presentar mi tesina para acceder al grado del título de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Y antes de empezar, me gustaría pedirles unos minutitos, invitarlos a que se puedan tapar con su mano uno de los ojos y dejar libre su mano hábil, para poder alcanzar algo que esté cerca de ustedes. Bien, un poco por esas acciones que está pensada esta tesina, que se titula Ambliopía en la población infantil, su impacto en las habilidades de manipulación, a cargo de la licenciada Genovese Jimena. Un poco de la introducción. Como dice el libro de control motor de Schumann Cook, los movimientos no pueden entenderse de forma aislada. Se requiere de una secuencia entre los distintos sistemas que forman parte de nuestro organismo, y no solo del músculo esquelético, sino también de los sistemas de cognición y de percepción, para poder planificar y guiar nuestras acciones. ¿Sí? Estos movimientos se empiezan a visualizar desde el ambiente intrauterino, luego sufren modificaciones al momento del nacimiento debido al factor de la gravedad, y se van a ir perfeccionando a lo largo del desarrollo infantil. Dentro de este desarrollo infantil tenemos la adquisición de las habilidades motrices, que van a ser aquellas acciones y o modificaciones que van a inducir cambios relativamente permanentes, destinadas, obviamente que no se van a dar solo por maduración biológica, sino también parte va a ser del aprendizaje y el crecimiento de los niños y las niñas. Dentro de estas habilidades de manipulación, habilidades motrices, tenemos las habilidades de manipulación, que son aquellos movimientos que vamos a realizar con los miembros superiores y que son tan vital y fundamental para el ser humano, ya que va a incluir todos los movimientos que realicemos con los miembros superiores. El alcance, la toma y la aprehensión que realicemos con estos segmentos de nuestro cuerpo van a requerir una coordinación entre estos sistemas que había mencionado al principio, así como también la percepción que nos va a dar el conocimiento del objeto con respecto a nuestro propio cuerpo. Dentro de esta percepción se incluye la percepción visual, y mirar es más que apuntar los ojos hacia una dirección correcta, sino que es la combinación y la coordinación de los segmentos como los ojos con los miembros superiores, las manos y la percepción para poder poner en vista los objetivos que deseamos. Cuando se interrumpe esta percepción, tenemos que estar atentos y conocer que pueden existir alteraciones en el nivel del desarrollo motor. Y la miopía, que es una de las causas de interferencia de percepción visual, que se la puede definir como la disminución de la agudeza visual y de la función binocular que tenemos como capacidad de nuestro organismo, producto de la disminución y la carencia de los estímulos externos que requiere el correcto desarrollo de las vías visuales. Habiendo hecho esta introducción, un poco por las definiciones del concepto de control motor, de la adquisición de las habilidades motrices, y entendiendo el papel fundamental que tiene la visión dentro de los movimientos, que planteo mi pregunta de investigación, que es: ¿cuál es el impacto que genera la ambliopía en las habilidades de manipulación de la población infantil? En cuanto a los objetivos, es analizar la relación que existe entre la ambliopía y el desarrollo de las habilidades de manipulación, y los objetivos específicos, definir los conceptos vinculados a la ambliopía, desarrollar los sistemas que integran el movimiento y la planificación en el desarrollo típico, y proponer sugerencias del área de kinesiología como aportes al tratamiento de alteraciones de manipulación en los niños y niñas con ambliopía.
Un poco de las justificaciones que a partir de estos resultados se intenta ampliar el conocimiento sobre la ambliopía y cuál fue su relación, y cuál es la relación en cuanto a las alteraciones de las habilidades de manipulación que son vitales y fundamentales en el ser humano, ya que el campo de la kinesiología tiene un rol fundamental en el neurodesarrollo y la psicomotricidad, por lo que me parecía importante poder identificar cuáles pueden ser nuestros aportes desde nuestra profesión en los impactos funcionales que genera la ambliopía. El proceso para llegar al objetivo general tiene que ver con esta descripción de los objetivos específicos que fueron desarrollados dentro del marco teórico, y el primero es describir los conceptos vinculados a la ambliopía. Había hecho una introducción al principio, que era la disminución como definición de la ambliopía, era la disminución de la agudeza visual, que es esa capacidad que tiene el ser humano de poder percibir los detalles finos de un objeto en el espacio, así como también la disminución de la función binocular, que es la capacidad de poder integrar ambas imágenes que captamos con los ojos en una sola hacia nuestras cortezas visuales. Esto se produce por carencia o ausencia en los primeros años de vida de los estímulos externos que requieren las vías visuales, debido a una serie de causas y factores que más adelante voy a mencionar, produciendo así que como respuesta visual se produzca la disminución de la agudeza, la disminución de la función binocular, así como también la alteración en la sensibilidad del contraste, que tiene que ver con esa capacidad que tenemos de reconocer la luz de la oscuridad. Afecta aproximadamente entre el 2 y el 3% de la población a nivel mundial. En cuanto a la fisiopatología, las primeras células que se van a ver afectadas van a ser las células ganglionares de la capa interna de la retina. Estas células son las primeras convertidoras de luz y de energía que son captadas mediante las imágenes en impulsos nerviosos para enviarlos hacia nuestras cortezas primarias y complementarias, y así el cerebro y nuestro sistema nervioso central pueda dar una respuesta. Al haber una carencia de estos estímulos, se produce estas disminuciones, tanto de la agudeza como de la función binocular, produciendo también así alteraciones a nivel de la musculatura de los ojos, a nivel de los músculos oculomotores, y provocando que el sistema nervioso central se centre en dar respuestas en aquel ojo que tenga menor alteración visual, provocando una dominancia de un ojo sobre el otro. En cuanto a las causas y los factores de riesgo, en primer lugar tenemos los estrabismos, que son las desviaciones de los ojos, siendo los más comunes los convergentes, que es la desviación hacia adentro, que los divergentes, que es aquella desviación hacia afuera, y los menos comunes, los estrabismos de tipo verticales. En segundo lugar tenemos los de reflexión, que tiene que ver con la manera como ingresa la luz a nuestro Melina, perdona, por momentos no se escucha bien. Fíjate si sacas la cámara. Dando así como respuesta, por ejemplo, una miopía, Melina, que es la dificultad para ver de lejos, una hipermetropía, que es la dificultad Melina, para ver de cerca. Melina, por momentos no se escucha bien. Ah, Fíjate no si escucha, podés ¿no? sacar la cámara. Por momentos Dame un se segundo. entrecorta mucho. Sí, sí, sí. Fíjate si podés sacar la cámara y perdóname, pero empezar desde la definición, porque por momentos se entrecortó. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ahí sí, pero Bien. tal vez dentro de un ratito no. Creo que lo mejor es sacar la cámara. Bien, se me entrecorta, ¿no? Sí, bastante. Ahí. Sí, me quedé en Ahí la va bien, a ver. definición. Escucho hasta la definición. Sí, se escuchó esta definición, luego se empezó a cortar un poco. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, había dicho que las primeras células que se van a ver afectadas son las células ganglionares de la capa interna de la retina, y va a producir esto que se disminuya la respuesta visual que va a hacer a nivel del sistema nervioso central. ¿Se sigue escuchando mal? Perfecto. No, ahora va bien. Dando como respuesta esta disminución de la agudeza visual, de la función binocular, así como la alteración en el contraste, y obviamente no solo va a tener alteraciones a nivel de la percepción visual, sino también va a tener efectos a nivel del sistema oculomotor, provocando una debilitación en cuanto a los músculos de los ojos, y una dominancia de un ojo sobre otro, porque nuestro sistema nervioso elige aquel ojo que tenga menores errores y alteraciones visuales. En cuanto a las causas y los factores de riesgos, las causas, en primer lugar tenemos los estrabismos, que son aquellas desviaciones de los ojos, siendo los más comunes los convergentes, la desviación de los ojos hacia adentro, que los divergentes, que es aquella desviación de los ojos hacia afuera,
y los menos comunes, los estrabismos de tipo verticales. También tenemos, en segundo lugar, los errores de refracción, que tienen que ver con cómo ingresa la luz hacia la retina, dando así como respuesta que se pueda producir una miopía, que es la dificultad para ver de lejos, un astigmatismo, que es una dificultad para ver tanto de cerca como de lejos, y una distorsión de los objetos, o una hipermetropía, que es la dificultad para ver de cerca. Bueno, en cuanto a la clasificación, antes de empezar a hablar sobre la clasificación, tenemos que saber que la agudeza visual se cuantifica por una expresión numérica. Según la literatura, la agudeza visual al momento del nacimiento es mínima, siendo que es de 0,14, y va a ir evolucionando a medida que crecemos, tanto que para los 3 años debemos tener una agudeza visual de 0,46, y para los 7 u 8 años de edad, que es cuando está finalizando el desarrollo de las vías visuales, tenemos que tener una agudeza visual igual a 1 como en el adulto. Teniendo en cuenta esto, la clasificación se va a centrar según la agudeza visual, según la del ojo ambliope, en ligeras cuando es mayor a 0,5, en medias cuando es la agudeza visual del ojo ambliope es de 0,1 a 0,5, y profundas cuando es menor de 0,1. Según la diferencia de agudeza visual entre ambos ojos, en ligeras cuando es menor de 0,2, medias cuando es de 0,2 a 0,5, y profunda cuando es mayor a 0,5. Según la etiología tenemos ambliopías estrábicas, anisometropías, que tiene que ver con el error de refracción, o una combinación de ambas, que son ambliopías de tipo mixta. Y según la afectación, la extensión o la gravedad, tenemos ambliopías de tipo unilaterales, que afectan a un solo ojo y son las más comunes, o bilaterales, que afectan a ambos ojos y son las más severas. En cuanto a la evaluación, ¿sí?, esta cuantificación de la agudeza visual se realiza mediante un optotipo, ¿sí?, que son esos carteles con letras y luces que solemos ver en los controles oftalmológicos, en el cual se dispone una serie de letras y números o dibujos, donde se le asigna un valor, ¿sí? Se ubica el paciente a una distancia de los 3 metros, y se expresa verbalmente qué es lo que llega a ver, y se lo cuantifica en cuanto a la numeración de la agudeza visual. Con esto quiero decir que la agudeza visual se puede evaluar solamente mediante la expresión, y existen otros tipos de test, pero solamente son para evaluar si existen causas y factores de riesgo, como por ejemplo la alineación ocular para detectar si existen estrabismos, o una historia clínica detallada para ver si existen antecedentes de enfermedades oculares. En cuanto a los tratamientos, ¿sí?, los tratamientos van a ser la estimulación del ojo ambliope mediante la oclusión del ojo dominante, ¿sí? Esto se pueden hacer mediante parches que son caseros, parches que se pueden ser adhesivos o que están incluidos en gafas, y también con fármacos que cumplen la misma función del parche, provocando una dilatación de la pupila y provocando que la visión se ponga borrosa, cumpliendo la misma función que tiene el parche. También existen, según la bibliografía, otros tipos de fármacos que sirven para estimular los neurotransmisores de las vías visuales, como el levodopa, aunque dicen que si se suspende el tratamiento existe regresión de la agudeza visual, y en todos los casos rara vez se restaura la función binocular. Por ende, hay algunos estudios muy recientes que están evaluando realizar juegos dicópticos, ¿sí?, o videojuegos o películas que integren la función de ambos ojos de manera simultánea, aunque no hay evidencia sobre los resultados, porque estos son hallazgos muy recientes. Bien, en cuanto al desarrollo motor, tenemos varias definiciones sobre el desarrollo motor. Lo que sí podemos asegurar es que es una combinación de los procesos de la maduración motora, del aprendizaje, del crecimiento y de la carga genética, dentro del cual se van a involucrar esta adquisición de las habilidades motrices, ¿sí? Hay una frase muy linda que dice en el libro de control motor de Schumann-Cook, que la función de los miembros superiores van a contribuir a la adquisición de las habilidades motoras finas, tanto como para manipular objetos o para realizar la aprehensión, pero así también en las habilidades motoras gruesas, como caminar, correr, saltar o mantener el equilibrio. Dentro de estas habilidades motrices, el alcance, el agarre y la aprehensión
van a empezar a adquirirse mediante la adquisición de la postura en la primera infancia, que es el pilar fundamental bajo el cual se van a construir el resto de las habilidades. Este control postural se empieza a adquirir en la primera infancia mediante el control cefalocaudal de la estabilización del tronco y la cabeza. Podemos asegurar que en esta infancia los movimientos son en bloques y están poco distinguidos entre sí, y predomina obviamente en posición boca arriba y boca abajo un tono flexor que va a ir disminuyendo con el correr del tiempo y el crecimiento. Bien, en cuanto a muy grandes rasgos, en cuanto a los miembros superiores, a partir de los 3 meses, los bebés, los lactantes, son capaces de agarrar objetos pequeños mediante la prensión palmar que les ofrece un cuidador y llevarlos por encima de la cabeza mediante una flexión tanto del brazo como del antebrazo. A partir de los 4 meses, son capaces también aún por medio de la prensión palmar de sujetar objetos pequeños, aunque sueles tirarlos intencionalmente en periodos muy cortos de tiempo. Y entre los 5 y los 7 meses son capaces, todavía por medio de la prensión palmar, de sujetar objetos con un tamaño un poquito más grandes, pudiendo así después de los 7 meses empezar a evolucionar gracias a que los dedos se encuentran más libres con las pinzas finas. Entre los 7 y los 10 meses empiezan a movilizarse por cuenta propia, arrastrándose, gateando y girando, desbalanceando la línea entre lo que es gatear o sentarse, ¿sí? Y esto provoca que ellos se vuelvan más sensibles a las percepciones, tales como la ubicación o el tamaño del objeto, ¿sí? La percepción en esta etapa cumple un rol fundamental, aunque podemos decir que cuando ellos al momento del nacimiento no pueden observar a distancias mayores de 50 centímetros, la primera percepción y formas que van a poder observar y percibir son las caras de los cuidadores o los padres, ¿sí? En esta etapa tenemos también que conocer de que existe una breve alineación ocular, por lo tanto persiste el estrabismo que debería mejorar para los 3 meses de edad. En el caso contrario, debíamos sospechar de que puede llegar a padecer ambliopía. Bien, toda esta evolución que fue a grandes rasgos en presencia de un desarrollo correcto de las vías visuales, pero ¿qué sucede cuando se padece ambliopía? Aquellas adquisiciones que se construyen bajo la postura se van a ver alteradas, aunque en esta etapa no van a ser tan visibles porque las capacidades no están establecidas, las habilidades motrices, y lo que sí puede afirmarse es que existe un déficit del procesamiento visual en cuanto a la guía y búsqueda que se realizan con los ojos. Bien, en cuanto a la segunda infancia, que comprende el periodo entre los 3 y los 6 años, acá ellos empiezan a evolucionar con sus habilidades, tanto finas como gruesas, ¿sí? En esta etapa podemos decir que los niños y las niñas son muy dependientes de la visión, porque la información que reciben de sus articulaciones aún es muy escasa, por ende, todas las habilidades y movimientos que realicen van a ser dependientes de la función, que con el correr de la evolución y crecimiento va a ir siendo menos dependiente de esto. En esta etapa es donde podemos detectar que la ambliopía puede generar en las habilidades de manipulación alteraciones tanto en la coordinación, en la estabilidad y en la cinemática, que tiene que ver con la velocidad del movimiento. Esta etapa es la más estudiada, ¿sí? Porque comprende el periodo donde ellos tienen más establecidas sus habilidades motrices y porque también ingresan al jardín, ¿sí? y al ámbito escolar. Y en cuanto a la tercera infancia, que comprende el periodo entre los 6 y 11 años, en esta etapa ellos estaría finalizando lo que es el desarrollo de las vías visuales, comprenden juegos un poco más activos y vigorosos, por ende le dan más capacidades en cuanto a la agilidad y la velocidad, y en esta etapa ellos pueden ver con claridad tanto de cerca como de lejos y los detalles finos de un objeto, por ende en la ambliopía, cuando se presenta ambliopía, lo que puede llegar a generar es, aparte de las alteraciones en las habilidades motrices, también déficit en cuanto a la autopercepción, la conciencia corporal y las competencias tanto físicas como sociales. Perdón, estaba tomando agua. Bueno, en cuanto a la metodología y contexto de análisis, lo que se realizó fue una revisión bibliográfica de los últimos 10 años en las bases de datos que están mencionadas ahí. Se utilizaron palabras claves y terminología libre, y los artículos que arrojaron como resultados fueron 30, en el cual se seleccionaron 6 para el contexto de análisis, porque los demás artículos mencionaban otro tipo de alteraciones, como por ejemplo síndrome de Down, trastorno de
Se fue el sonido. Sí, se fue el sonido. Análisis. Anda la copita, por favor, y amplía. Perfecto. Bueno, en cuanto a la metodología, una revisión bibliográfica de los últimos 10 años, en las bases de datos que están ahí mencionadas, se utilizaron palabras claves y de terminología libre. Los artículos que arrojaron como resultados fueron 30, en el cual se seleccionaron 6 para el contexto de análisis, ya que el resto de los artículos mencionaban otras alteraciones y no solo la ambliopía. Brevemente voy a empezar a comentar estos 6 artículos, ¿sí? Para aclarar, en todos los artículos se hizo una recolección de los datos visuales, ¿sí? Lo que vamos a pasar a explicar es un poco cómo se analizaron esas destrezas motrices. El primer artículo se denomina coordinación mano-ojo dependiente de la edad y la estereovisión en niños con ambliopía y visión binocular anormal. Es del año 2014, participaron 55 niños con ambliopía y 25 pertenecían al grupo control, comprendían edades entre 5 y 9 años. Se analizó el movimiento de los miembros superiores en dos distintos análisis. El primero incluía los análisis de agarrar objetos de distintos tamaños y con distintas variantes, como por ejemplo mediante la oclusión de los ojos, tanto del dominante como del ojo ambliope. El segundo análisis involucraba, por ejemplo, tenía que ver con la cinemática del movimiento en cuanto a la aproximación con el objeto y el contacto que pasaban con el objeto y los errores espaciales en cuanto a si lo tiraban o no lo tiraban. Los resultados se midieron con un software denominado ANOVA, que arrojó como resultado que los niños con ambliopías más jóvenes, entre 5 y 6 años, tenían movimientos más lentos, particularmente en la aproximación final del movimiento, y que tenían más errores espaciales, ¿sí? A diferencia de los ambliopes mayores, de 7 a 9 años, que pasaban más tiempo en contacto con los objetos antes de levantarlos, a diferencia de los grupos controles. El segundo artículo se llama Habilidades motoras finas mejoran después de un tratamiento binocular en niños con ambliopía. Es del año 2016. Este artículo tenía como objetivo principal realizar la aplicación de un tratamiento de 12 semanas mediante juegos ópticos. Saca la cámara, Melina, por favor. Se te entrecortó todo. Seguramente tenés muchos recursos usándose. Lo último no se escuchó, ¿eh? Bien, ahí. Sí, ahí va, ahí va. Este segundo artículo, que se llama Habilidades motoras finas en niños con ambliopía mejora después de un tratamiento binocular, es del año 2016, participaron 20 niños con ambliopía y 11 pertenecían al grupo control, y comprendían de edades entre 8 y 11 años. Lo que se buscaba en este artículo como objetivo principal era aplicar un tratamiento de 12 semanas mediante la aplicación de videojuegos dicópticos y películas dicópticas, pero por ende al principio, y lo más relevante para este trabajo, era que debían evaluar las habilidades manipulativas, y lo realizaron por medio de una prueba de destrezas que son puramente manuales, que por las siglas en inglés que está escrito ahí se denomina BOT de segunda edición, en el cual evalúa una serie de pruebas manipulativas, en el cual se incluye la coordinación, la estabilidad, la velocidad y la fuerza a nivel de los miembros superiores. Los resultados demostraron que los niños con ambliopía, en una edad de 8,52, tenían puntuaciones mucho menor a diferencia del grupo control. El tercer artículo se denomina autopercepción en niños de 3 a 7 años con ambliopía asociado a déficit de la visión y habilidades manipulativas finas. Es del año 2019, participaron 60 niños con ambliopía, 30 sin ambliopía y 11 del grupo control. Los niños sin ambliopía padecían de estrabismos y errores de refracción. Comprendían las edades entre 3 y 7 años. Las destrezas se evaluaron bajo la prueba de destrezas de batería de evaluación del movimiento de segunda edición.
También se realizó una encuesta en cuanto a la autopercepción, que es una encuesta estructurada que se denomina perfil de autopercepción física, y evalúa las competencias sociales, escolares y la conducta, y a su vez se registraron los movimientos oculares mediante unos anteojos con infrarrojo. Los resultados demostraron que las puntuaciones eran menores en cuanto a la autopercepción de los niños con ambliopía y sin ambliopía, y esto estaba asociado esto estaba asociado a los déficits de lectura, ¿sí? Y en cuanto a las competencias físicas, los niños con ambliopía tenían puntuaciones mucho menores a diferencia de los niños sin ambliopía, y esto estaba asociado a la destreza de apuntar y trepar que se evalúa en la batería de evaluación al movimiento. El cuarto artículo, que se denomina psicomotor, psicosocial y de lectura, alteraciones de lectura en niños con ambliopía y los diferentes tratamientos, es del 2020, se evaluaron 50 niños con ambliopía, 33 del grupo control, y comprendían entre 5 y 12 años. En este estudio lo que se realizó fue un cuestionario para evaluar las áreas personales, sociales, de interacción, razonamiento, de expresión y afecto, y también se evaluó las destrezas de las habilidades manipulativas mediante la prueba de Perdue, que consiste en un tablero con agujeros en el cual se deben insertar clavijas empleando distintas tareas en 30 segundos, y se realiza tanto con la mano dominante, con la mano no dominante, con ambas manos, un montaje y una puntuación final, obviamente. Los resultados arrojaron que en el cuestionario no había diferencias significativas en los resultados, tanto para los niños con ambliopía como sin ambliopía. Y en cuanto a la prueba de Perdue, las puntuaciones mostraron que los niños de grupo control, donde no tienen alteraciones visuales, tienen mejores puntuaciones a diferencia de los niños con ambliopía. Se me sigue escuchando, ¿no? Sí, se todo escucha. perfecto, todo perfecto. Bueno, el quinto artículo, que se llama Factores asociados a alteraciones de las habilidades motoras en niños con estrabismo y anisometropía, que es del año 2020. En este participaron 96 niños con ambliopía y 50 pertenecían al grupo de control, comprendidas una edad de 3 a 13 años, y acá también evaluaron las destrezas motrices mediante la batería de evaluación del movimiento para niños, en el cual evalúan una serie de destrezas, como las manuales, el equilibrio, lo unimanual, bimanual, el atrapar y apuntar, los balances, el salto y la caminata, y en todas las destrezas los niños con ambliopía demostraron puntuaciones aún más bajas. Y por último, el sexto artículo, que se llama Competencia motora en niños con ambliopía y sin ambliopía, es del año 2021. Participaron 165 niños y niñas con ambliopía en una edad comprendida entre 6 y 9 años. Las destrezas motoras la evaluaron con la prueba de competencia motora, por las siglas en inglés MCA, y realizaron una encuesta de tipo estructurada para tener conocimiento en cuanto al nivel de actividad física. Esta prueba de competencia motora también son una serie de destrezas, ¿sí? Y el cuestionario había arrojado como resultado de que solo el 10% de los 3 grupos, ya sea de los ambliopías sin corregir, de ambliopía corregida y sin ambliopía, eran activos y el resto se consideraba como sedentarios. Y en cuanto a las competencias motoras, los niños con ambliopía demostraban que tenían puntuaciones más bajas a diferencia de los con ambliopías corregidas y los que no tenían ambliopía. Bueno, a manera de sugerencia, antes me gustaría comentarles que yo realicé una encuesta a 8 profesionales de la salud, ¿sí? Específicamente oftalmólogos, para tener un poquito del conocimiento qué es lo que se tenía en cuenta con respecto a la ambliopía, con el trabajo multidisciplinario y con el ejercicio físico y lúdico dentro del tratamiento de los niños con ambliopía. Y me llama la atención que mayormente los profesionales que desarrollan su profesión en Argentina no recomiendan el trabajo multidisciplinario, ni tampoco el ejercicio físico ni lúdico en los tratamientos de los chicos. A manera de experiencia, que si bien esta encuesta no aporta información dentro del objetivo general, me sirve para poder pensar qué es lo que podemos realizar desde nuestra profesión, desde nuestra área de kinesiología, teniendo en cuenta que el marco teórico y el contexto de análisis afirma que los niños con ambliopía tienen alteraciones e impactos a nivel funcional. Pensando en esto, para trabajar, como dice la autora Macías Merlo del libro de Fisioterapia en Pediatría, para trabajar los ajustes posturales, ya que habíamos dicho al principio de que
Las posturas era una de las capacidades principales bajo el cual se adquieren las distintas habilidades motrices. Podemos trabajar los ajustes posturales para reducir a lo más mínimos estas alteraciones posturales. Se van a poder trabajar mediante movimientos lentos, lo que va a requerir también de la activación de un feedback, un circuito cerrado que requiere de información sensorial, pudiendo en estos casos utilizar el resto de las entradas, por ejemplo, las entradas de tipo auditivas. Se podrá comenzar mediante las posiciones estables, como la sedestación, y ir variando en complejidad, variando estas posiciones, trabajando con perturbaciones externas, tanto anteriores, posteriores o laterales, que incluyan la activación de los miembros superiores. Bueno, y en cuanto a la secuenciación del movimiento, podremos trabajar la disociación de la cintura escapular. El trabajar cada movimiento por separado nos va a proporcionar estabilidad y mejoras en la velocidad del movimiento, así como también otra terapia que se denomina reaprendizaje motor orientado a la tarea, que si bien son técnicas que se aplican en alteraciones neurológicas, la bibliografía demuestra de que la ambliopía genera impactos a nivel del sistema nervioso central, por ende podemos trabajar estos tipos de terapia ayudando a mejorar la neuroplasticidad. Podemos empezar a trabajar estas tareas con tareas significativas, ¿sí? Tratando de tener en cuenta de que incluya el agarre, la toma y la aprehensión de algún objeto, como por ejemplo el poder servirse en un vaso con agua algún líquido. En cuanto a la conciencia corporal y la autopercepción, podemos trabajar la lateralidad corporal, teniendo en cuenta de que la ambliopía genera dominancia de un ojo sobre el otro. Esta lateralidad corporal la podemos trabajar de manera global, por ejemplo, pedirle que se siente en una superficie estable y que disocie el movimiento de algún juguete o alguna pelota que como profesionales le ofrecemos, de izquierda a derecha, y con esto podemos mejorar la organización de las referencias que tenemos con respecto a los objetos y nuestro propio cuerpo. Estas actividades se van a poder complejizar en cuanto a las variantes, ¿sí? Trabajando en distintas direcciones, así como también frente a un espejo para trabajar la autopercepción. Y obviamente podemos trabajar con distintas velocidades. Y en cuanto a la integración de las actividades, como aporte más general, los ejercicios físicos y lúdicos generan aportes a largo plazo beneficiosos, ¿sí? Saber de que el trabajar con las destrezas básicas mediante la recepción, mediante un segundito. ¿Sí? Tranquila. Bien, en cuanto a estos aportes más generales, en cuanto a la integración de las actividades, sabemos que la actividad física proporciona beneficios, ya que estimula los neurotransmisores de las vías visuales, y se podrá trabajar por medio del entrenamiento de destrezas básicas que incluyan, por ejemplo, saltos, recepciones y desplazamientos. ¿Sí? Paso de diapositiva. Bien, las conclusiones están divididas en 3 ejes. El primero tiene que ver con la ambliopía y el desarrollo motor. Podemos decir que la ambliopía genera impactos significativos desde la primera infancia, ¿sí? Que es difícil observarlo si no es por medio de la observación, ya que en este primer periodo podemos encontrar déficit del seguimiento visual. La segunda infancia es la más decisiva para la detección, ya que las habilidades motrices se encuentran más desarrolladas y que puede expresar lo que ven, expresar quejas en cuanto a lo que ven o lo que no pueden ver. Tenemos que tener en cuenta que no existe otro método evaluativo de oftalmología si no es por medio de la expresión verbal, y que se requiere también responsabilidad por parte de esos cuidadores para poder llevarlo a los controles oftalmológicos que son recomendados en el nacimiento, al año, a los 3 años y al inicio escolar, y luego cada 2 años. En cuanto a la tercera infancia, se suman a estos déficits las alteraciones de las habilidades, a estos déficits de alteración de las habilidades, los problemas en cuanto a la autopercepción, la competencia física y la conciencia corporal. El eje de sugerencias y aportes al tratamiento: trabajar los ajustes posturales, la conciencia corporal y la secuenciación del movimiento y la integración de todas estas actividades van a ser el foco principal para el tratamiento de las alteraciones manipulativas, teniendo en cuenta que la evolución va a depender de cada paciente individualmente, dependiendo del subdiagnóstico que le lleva a padecer la ambliopía. Y por último,
En cuanto a los intereses, puedo decir que existe poca información que vincule el área de la kinesiología directamente con la miopía, pero que indirectamente podemos facilitar terapias que generen beneficios en los impactos funcionales de esta alteración. En Argentina no existe información sobre las incumbencias de otras áreas que puedan colaborar con los tratamientos y se limitan a lo convencional, como por ejemplo la oclusión mediante parches, ¿sí? A diferencia de otros países que se encargan de tratamientos por ahí más alternativos y más dinámicos. Estos hallazgos demuestran la importancia de contar con kinesiólogos y kinesiólogas dentro de la atención primaria, así como también dentro del ámbito escolar, ya que estamos capacitados y formados para reconocer que existen alteraciones debido a los déficits de tipo visuales. Y también poder difundir estos hallazgos hacia la población en general y dar a conocer el valor y la importancia de realizarse los controles oftalmológicos cuando corresponde. Esto es un poco de los anexos. Este es el optotipo mediante el cual se cuantifica la agudeza visual. Acá tenemos un poco de lo que fue la encuesta de los profesionales de la salud, el cuestionario de la actividad física, y un poco de cómo se van evaluando las destrezas motrices. Por ejemplo, en los artículos, este es la batería del movimiento de segunda edición, que vienen equipados así. Un poco de la referencia bibliográfica, y muchas gracias, gracias por escucharme. Melina, felicitaciones. Si querés ahora dejar de compartir pantalla y poner la cámara, eso. Bueno, un poquito accidentada la tarde, pero bien. Tranquila, pichona. ¿El jurado quiere hacer alguna pregunta respecto de la tesina? No, personalmente, una tesina que me encanta y apoyo a que investiguen y trabajen sobre este tema, que es fundamental y que son áreas de la kinesiología que muchas veces se pierden y que es necesario recuperar. Así que me gustó mucho la iniciativa, la propuesta y la de incorporarlo con toda la batería de test y la investigación científica. Néstor. Sí, también preguntas no. Néstor, saca la cámara porque se te escucha todo entrecortado, por favor. También 28 de diciembre no está jugando. la moción de incursionar. Ahí va mejor, ¿no? Sí, va mejor. Dale, escribo. Sigue hablando. Bueno, no, eso que también apoyo la iniciativa de incursionar visual, y bueno, porque encuentra en el análisis, pero bueno, creo que la tarea es seguir estudiando y buscar oportunidades. Sugiero que por ahí le escribas luego un correo electrónico para darle la evolución, se pongan en contacto entre ustedes sin cámara, para que podamos llegar al dictamen, por favor. Bueno, entonces salimos y quedamos con Rosendo para poner la nota. Sí, llámense por teléfono, Patri, por favor. Y la devolución, dale, perfecto. Vamos a Ahora sí, por favor. Bueno, primero, felicitaciones, Melina. Hemos decidido ponerte un 9, una excelente tesina. Justo estábamos hablando con Néstor la importancia de este tema,
que nuestra profesión sirve muchísimo que se desarrolle, porque en realidad, como todo, cosa que no se hace, se pierde, y estamos perdiendo un campo fundamental, y vos lo retomaste, y bueno, y eso también nos obliga a nosotros a replantearnos que los kinesiólogos tenemos que hacer más sobre eso, ¿no? Y lo planteaste perfectamente. No llegué a... yo sé que tenías que la iniciativa fue a partir de algo personal, pero eso mejor, porque eso te llena de emoción y de compromiso, y que creo que para la carrera necesitamos justamente eso. La empatía y el compromiso con el paciente. Así que, de mi parte, me encantó, te felicito, y tenés un 9, no sé si Néstor estará para comunicar. Palabras de Néstor y luego palabras de la directora. Bueno. Felicitaciones, Meli. Felicitaciones. Resumió muy bien todo lo que recién conversamos, así que nada, no agrego más nada, la felicito y dejo que festejen nomás. Bueno, ahora sí, gritá, festejá. Palabras de la directora. Jimena. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, Meli, estoy re emocionada como vos. Gracias por elegirme como tutora. Gracias a los jurados por sus correcciones y evoluciones, porque de eso todos crecemos. Quiero agregar que también Viridiana fue parte de este equipo, donde hubo mucho apoyo de ella y de sus aportes, gran colega nuestra. Y bueno, nada, no quiero quitarte a vos este momento, así que felicitaciones, a disfrutar, que te lo súper mereces. Laburaste un montón. Bueno, felicitaciones y bienvenida a la profesión más linda del mundo, colega. Pongan todos la cámara y hacemos la foto que nos pidió Meli, tapando un ojo, antes que se nos caigan todos los sistemas, por favor. Ah, el champán lo vemos, la cerveza. ¡Te amo! Saquen los micrófonos y ya estamos a festejar, Pichona. Felicitaciones, Felicitaciones, Meli. Una